los aquí presentes, jóvenes de distintas instituciones educativas de Santo Tomé, de nuestra escuela normal, del anexo, de la escuela, del colegio Mayumbí, del colegio Siglo XXI. También bienvenido a los señores profesores que acompañaron a los alumnos, a las señoras de la Fundación OSDE. A todos les voy a pedir, antes de iniciar esta charla, que por favor pongan en modo silencio o apaguen sus celulares y los guarden. Estamos aquí reunidos con un objeto muy importante. Recibimos la visita del disertante ingeniero industrial Claudio Sánchez, que nos va a dar una charla, va a conversar con ustedes acerca de todo lo que sé de ciencia, lo aprendí mirando Los Simpson. El disertante Claudio Sánchez es ingeniero industrial, se dedica a la divulgación científica desde hace más de 3 años, ha dictado conferencias en la Feria del Libro de Buenos Aires, la Sociedad Científica Argentina, el Centro Cultural Borges, los Cafés Científicos de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, la Biblioteca Franklin de San Juan, TED, Rosario, y en escuelas, universidades e institutos de profesorado de todo el país. A nosotros nos resulta muy grato recibirlo y agradecer su presencia por, de alguna manera, por la acción de la Fundación OSDE Argentina, con la que nosotros estamos trabajando desde hace varios años y nos acercan disertaciones tanto para adultos como hemos recibido hasta ahora, y con muchísimo agrado y placer recibimos hoy una disertación destinada a jóvenes. Así que muy bienvenido a todos, muy bienvenido al ingeniero industrial. Esperemos que su charla sea realmente muy productiva para nuestros jóvenes. Muchas gracias y voy a disfrutar de esta disertación. Empezamos. Muy bien. Una de las cosas que hacen especiales a los Simpsons es lo que yo llamo chistes cultos, chistes eruditos. Matt Groening, el creador de los Simpsons, dijo que una de las cosas buenas que tienen los Simpsons es que si uno leyó algunos libros, entiende más chistes. Porque para aprovechar al máximo esta serie hay que estar muy atento, hay que prestar mucha atención. A lo largo de los ya casi 30 años que lleva La Ciencia en el Aire, desparramados por los distintos episodios, aparecen chistes o alusiones a, por ejemplo, grandes obras de la literatura o de la pintura o del cine o de la historia del deporte
de la ciencia. Hay muchos chistes en Los Simpsons que para entenderlos hay que tener alguna base, algún conocimiento científico. Por ejemplo acá, eso es un chiste, esa imagen es graciosa. Esto es cuando van a ver el parque de diversiones, que va por la ruta. Los chicos quieren parar a comer a un restaurante llamado Flickeys y van viéndose los carteles que dicen próximo Flickeys 100 kilómetros, próximo Flickeys 50 kilómetros, próximo Flickeys 20 kilómetros. Pero Homero quiere llegar rápido a destino, así que sigue de largo, pasa delante del restaurante sin detenerse y entonces aparece este cartel. Próximo Flickeys 25.000 millas. 25.000 millas equivalen aproximadamente a 40.000 kilómetros. Y 40.000 kilómetros es lo que mide el perímetro de la Tierra. O sea, es lo que mide un viaje alrededor del mundo. O sea que el próximo Flickey es el que acaban de pasar y que van a volver a pasar cuando den toda la vuelta. Esa es la acá presten atención, yo acá estoy contando lo que dice ahí porque tengo la imagen detenida. Si estuviéramos mirando el episodio no podría contar todo esto porque esto aparece un segundo y desaparece. Hay que estar muy atento para darse cuenta que ahí hay algo gracioso, algo de destacar. Y uno podría preguntar ¿por qué? ¿A quién se le ocurre meter un chiste relativamente elaborado en un dibujo animado? Chiste que por otra parte, como dije, dura medio segundo y además para entenderlo hay que estar familiarizado, por ejemplo, con cuánto mide la Tierra. Bueno, tiene que ver con toda esta gente. Fíjense, licenciado en física, doctor en computación, licenciado en matemática, doctor en química inorgánica, licenciado en física y gestor de la ciencia, doctor en computación, profesor de la universidad, máster en matemática, doctor en matemática aplicada, ingeniero electrónico, graduado en neurociencias. Toda esta gente es la que escribe los episodios de Los Simpsons, o gente vinculada con su producción. A gente como esta es a la que se le ocurre meter, por ejemplo, un chiste, repito, tan complejo y elaborado como el que acabamos de ver. Y chistes de estos en Los Simpsons hay a montones, en todos los episodios. Yo solamente les voy a mostrar una pequeña parte de esos chistes. De un estudio serio, Springfield es la ciudad menos popular de Norteamérica. En ciencia está perdida. Y esto es lo que les digo. La Tierra gira alrededor del Sol. ¡Quémenla! Bueno, yo conozco uno que este chiste no le hace ninguna gracia, porque este señor, Giordano Bruno, le pasó exactamente lo que acaban de ver. Fue quemado en la hoguera por afirmar que la Tierra gira alrededor del Sol. Miren esa caja. Gracias. Quítese catre y ya. Bueno. ¿Sabe qué es el radón? No. Buenas noches. ¿Saben qué es el radón? Es un gas. Ahí está el casillero que ocupa el radón en la tabla periódica. Es un gas radioactivo y que está en la atmósfera. Surge naturalmente en la Tierra. O sea, el aire que estamos respirando en este momento tiene un pequeñísimo porcentaje de radón. Y aunque es radioactivo, eso en principio no debería preocuparnos mucho, porque la radioactividad del radón consiste en la emisión de las llamadas partículas alfa, que son partículas que viajan por el aire a gran velocidad, pero tienen muy poca capacidad de penetración. La ropa nos protege de las partículas alfa, la ropa detiene las partículas alfa. Alguno habrá visto que cuando se sacan una radiografía, el técnico que los atiende se pone un delantal de plomo para protegerse de los rayos X, porque los rayos X son muy penetrantes. A nosotros nos alcanza una camisa para protegernos de las partículas alfa porque son muy poco penetrantes. Pero, como el radón es un gas y está en la atmósfera, lo respiramos y desde el interior del cuerpo puede producir algún daño. Se calcula que entre un 20 y un 25% de todos los casos de cáncer de pulmón en no fumadores se deben a las partículas alfa que emite el radón. ¿Y por qué Bart lo menciona ahí? ¿A qué viene el comentario de Bart? Acaba de meter un vagabundo en el sótano. Las emanaciones de radón son especialmente peligrosas en los sótanos. Primero porque el radón es un gas muy pesado. Fíjense,
lugar que ocupa en la tabla. Así que se va para el fondo y se va al sótano. Además, el radón surge de la tierra y el sótano está metido en la tierra. Y también porque los sótanos suelen ser habitaciones poco ventiladas. Por todas esas razones, el radón tiende a acumularse en los sótanos y estamos más expuestos a respirarlo que al aire libre o en una habitación normalmente ventilada. Ibar lo sabía y ustedes no. Basta de garabatos, Sorate. Hay una vida en riesgo. Necesitamos acción. Toma eso, asquerosa dimensión. Oh, hay tanto que no sé de astrofísica. Hubiera leído el libro del paralítico ese. Bueno, ahí lo tenemos al paralítico ese, que nos dejó hace muy poco, y que era frecuente, además de ser considerado uno de los físicos más brillantes de la historia, era frecuente invitado a los episodios de Los Simpsons. Muchas veces en Los Simpsons aparecen personas del mundo real. Estuvieron los Rolling Stones, Paul McCartney, Venus y Serena Williams, Ronaldo. Él es el que más veces apareció. Hay por lo menos 7 episodios en que él aparece como personaje, como está dibujado ahí a la izquierda, o es aludido de alguna manera como hizo recién Homero. Él dijo que muchas veces se presentaba en público a dar una conferencia y la gente que lo veía se sorprendía porque se enteraba de que Stephen Hawking existe y no un personaje más de Los Simpsons. Y él estaba especialmente orgulloso de esas apariciones en Los Simpsons. I had never won a Nobel Prize. Oh, wow, that doesn't seem fair. It's fine. I've been on The Simpsons. Seguramente estaba más contento él de haber aparecido en Los Simpsons de sus aportes a la física teórica. Es uno de los muchos científicos que aparecieron como personajes secundarios en Los Simpsons. Ahí lo tenemos a Einstein, a Newton, Galileo, Copérnico, Pascal, Darwin, Franklin, los esposos Curie, Niels Bohr, uno de los fundadores de la mecánica cuántica, y ahí escondiditos Nikola Tesla y Alan Turing. Estoy diciendo ahora, no te quiero aquí en Navidad. Marge, piensa en lo que dices. Es el cumpleaños de Sir Isaac Newton. Si ustedes le preguntan qué personaje nació un 25 de diciembre hace muchos años y cambió la historia de la humanidad para siempre, no sé qué responder ustedes, yo respondo Isaac Newton, que efectivamente nació el 25 de diciembre de 1600. Aunque en ese momento, en buena parte del resto de Europa, ya era 4 de enero de 1643, porque 60 años antes el Papa Gregorio XIII había introducido una reforma en el calendario que implicó suprimir 10 días. Se pasó del 4 al 15 de octubre de 1582. Pero Inglaterra, que se había separado de la Iglesia Católica en tiempos de Enrique VIII, siguió usando el viejo calendario por muchos años, así que en Inglaterra y en la casa de Newton era 25 de diciembre y sus padres celebraron al mismo tiempo su nacimiento y la Navidad. Acá tenemos otro de estos ejemplos. Este es especialmente sutil, presten mucha atención. De nuevo yo voy a contar lo que dice ahí porque tengo la imagen detenida. No podría hacerlo si estuviéramos viendo el episodio porque esto aparece medio segundo y desaparece. Casi no hay tiempo de prestar atención a lo que dice ahí. Y no es demasiado importante porque lo que voy a contar ahora no tiene que ver con la historia que cuenta el episodio. Sin embargo, acá hay escondida una compleja referencia, podríamos llamar tecnológica, que tiene que ver con el uso del sistema métrico decimal. Acá están viajando por Canadá
Sabemos que es Canadá, primero porque el episodio lo explica, pero por ejemplo, acá dice TransCanada, que supongo que será el nombre de una autopista canadiense. El número de la ruta está dibujado dentro de la hoja de arce, que es uno de los emblemas de Canadá, está en la bandera. Chiquitito acá abajo dice Manitoba. Manitoba es el nombre de una provincia de Canadá. Y arriba vemos dos carteles que señalan el camino a dos poblaciones de la provincia de Manitoba. A la izquierda dice Winnipeg. Winnipeg es una de las ciudades más importantes de Canadá. Fue 2 veces sede de los Juegos Panamericanos. Y el de la derecha dice Himley, que también es una población en Canadá, en la provincia de Manitoba, pero no es una gran ciudad, es un pueblo semirural de unos 5.000 habitantes. Uno diría, nunca pasa nada. Bueno, sí, una vez pasó algo. En 1983, un avión de la compañía aérea canadiense, con unas 100 personas a bordo, entre pasajeros y tripulación, tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en esa ciudad, en Himley. Ciudad que ni siquiera tenía aeropuerto. El aterrizaje se hizo en un aeropuerto militar abandonado que se usaba para carreras de auto. ¿Cuál fue la emergencia? ¿Qué es lo que llevó a hacer ese aterrizaje de emergencia? Bueno, un pequeño detalle, se les había acabado el combustible. El avión volaba normalmente sobrevolando Canadá, estaba a mitad de camino a su destino final y de repente se empiezan a detener todos los motores. Los pilotos desesperados a ver qué pasó, cuál era el desperfecto. Ningún desperfecto, se había acabado el combustible. Por suerte, el piloto de este avión, además de volar para la compañía comercialmente, tenía un pasatiempo. Volaba planeadores, o sea, volaba aviones sin motor. Y aplicando técnicas de vuelo sin motor sobre este avión, cosa que jamás se había hecho ni se volvió a hacer, hizo planear el avión en condiciones seguras durante más de 50 kilómetros, lo hizo aterrizar en ese aeropuerto completamente inapropiado, no hubo ningún pasajero lastimado y después de una revisión el avión siguió volando durante 25 años. Dejó de volar en el año 2008. Cuando se hicieron las simulaciones para investigar las causas del accidente, el avión se estrellaba en todas las simulaciones, porque nadie era capaz de hacer lo que este piloto con su experiencia extraordinaria había logrado. Y uno podría preguntar, ¿por qué se quedó sin combustible? Supongo que ninguno de los que estamos acá nos vamos a subir tranquilos a un avión si no dicen que a lo mejor se acaba el combustible. ¿Se queda sin nafta el auto? Bueno, mala suerte, caminaremos, pero con un avión no puede pasar esto. ¿Cómo pudo haber pasado esto? Porque esto ocurrió, como dije al principio, en 1983, en tiempos en que Canadá estaba haciendo la transición hacia el sistema métrico. Abandonaba el antiguo sistema inglés de medidas, el de las libras, las pulgadas, las millas, y adoptaba el sistema métrico decimal. Y los técnicos todavía no estaban familiarizados con el nuevo sistema, con las nuevas unidades, y cuando llegó el momento de reponer combustible, en vez de ponerle 20.000 kilos, que era lo que correspondía, le pusieron 20.000 libras, que es menos de la mitad. Inevitablemente se acabó el combustible a mitad de camino y solo por esta extraordinaria casualidad de la habilidad del piloto que sabía volar aviones sin motor, la historia tuvo un final feliz. Mediten ustedes respecto de esto la próxima vez que le bajen puntos en un examen por poner mal las unidades. Fíjense qué puede pasar cuando uno no maneja las unidades. Que el viejo tenía razón. Diferencia de opinión. Profesor, ¿cómo lo detenemos? No teman. Sin la flotabilidad del agua, es físicamente imposible que cualquier criatura de ese tamaño no se colapse bajo su propio peso. Es solo cuestión de... Dice el profesor, sin la flotabilidad del agua es imposible que una criatura de ese tamaño se sostenga, que no colapse por bajo su propio peso. Es una simple cuestión de... y ahí muere aplastado. Seguramente estaba por nombrar la cúbica, que es la explicación de por qué este monstruo debería haber caído, colapsado bajo su propio peso. Fíjense,
Supóngase que esto es un cubo, no sé, de madera, de cualquier material, de 1 metro de lado. Entonces tiene 1 metro cúbico de volumen y cada cara 1 metro cuadrado de superficie. Este es un cuadrado de longitud doble, tiene 2 metros de lado. Entonces, el volumen es 2 por 2 por 2, 8 metros cúbicos. La superficie de la cara es 2 por 2, 4 metros cuadrados. Fíjense que, respecto del cubo más chiquito, el volumen se multiplicó por 8, mientras que la superficie de la cara se multiplicó solo por 4. O sea, a medida que el cubo se hace más grande, el volumen crece más rápido que la superficie. Y como el peso de esto depende del volumen, pero la resistencia a sostenerse depende de la superficie, a medida que el cubo se hace cada vez más grande, el peso crece tanto que la superficie es incapaz de sostenerlo. Eso es lo que le pasaría al monstruo. Cuando uno ve las películas de ciencia ficción, por ejemplo, pulgas gigantes, esas pulgas gigantes no podrían existir porque su peso es demasiado para la superficie de sus músculos y sus huesos. Esta es la llamada ley cuadrado cúbica, que indica que el volumen de un cuerpo a igual proporción crece más rápido que la superficie. Esto que yo explico para 2 cubos vale para 2 figuras cualesquiera, siempre que tengan la misma forma. Por ejemplo, un hombrecito y un hombre más grande. ¿Por qué aclara el profesor sin la flotabilidad del agua? Porque si el monstruo estuviera sumergido en el agua, se sostiene no por la resistencia de su cuerpo, sino por el empuje que le da el agua. Y el empuje que le da el agua también depende del volumen. O sea, para un animal que vive en el agua, esta ley no lo afecta, porque a medida que se hace más grande, su peso y su capacidad de sostenerse aumentan a la misma velocidad. Para personas como nosotros, que vivimos en el aire, estamos sumergidos en aire, el peso aumenta más rápidamente que la superficie, que la capacidad de sostenerse. Por eso, un gigante, a igualdad de otras condiciones, colapsaría bajo su propio peso. Esa es la llamada. Inteligentes. Es como preguntar la raíz cuadrada de 2. Nadie lo sabrá jamás. Efectivamente, la raíz cuadrada de 2 es uno de los llamados números irracionales, que quiere decir que tiene infinitas cifras, esto no termina nunca, nunca lo terminamos de escribir, y además esas cifras no siguen ninguna ley evidente. No es que, por ejemplo, 1,41, se repite el 41, entonces yo ya sé cómo sigue. Acá, si yo quiero saber qué viene después del último 7, tengo que sentarme a calcularlo. ¿Y cuál sigue después? Tengo que calcularlo. Y como son infinitas cifras, nunca voy a terminar de calcularlas todas, nunca sabremos cuál es el verdadero valor de la raíz cuadrada de 2. Aquí invitan a Homero y a una compañera de trabajo a una convención de energía. Y en la sala de exposiciones están los stands de energía solar, petróleo, energía eólica, etc. Y aparece un local sobre fusión fría, que se sugiere que es una forma de producir energía. ¿En qué consiste? Hablando de energía nuclear, hay 2 formas de obtener energía. Se puede tomar un núcleo pesado, como por ejemplo el uranio, y partirlo en 2. Por ejemplo, bario y kriptón. Esto libera energía. Así funcionan las centrales nucleares, como la de Atucha o lo de Embalse. Son reacciones de fisión, que quiere decir que se divide la materia. Un núcleo pesado se divide en 2 más livianos y se obtiene energía. Otra forma de obtener energía es, en vez de tomar un núcleo pesado y dividirlo en 2, tomar 2 núcleos livianos, por ejemplo hidrógeno, y juntarlos para formar uno más pesado. Este proceso también libera energía y se llama fusión. Estas reacciones de este tipo son, por ejemplo, las que tienen lugar en el Sol y en las estrellas, reacciones de fusión.
Si comparamos la fusión con la fisión, hay un montón de ventajas a favor de la fusión. En primer lugar, utiliza combustibles más baratos, más abundantes. El hidrógeno es mucho más abundante que el uranio. Además, a igualdad de otras condiciones, produce mucha más energía. Y sobre todas las cosas, trabajando en condiciones ideales, estas reacciones no producen residuos peligrosos, a diferencia de las reacciones de fisión. Así que es más barato, más abundante, más seguro, pero tiene una cuarta característica que tira abajo las ventajas anteriores. Solamente las reacciones de fusión tienen lugar a muy alta temperatura, temperaturas del orden de los millones de grados. Justamente las temperaturas que existen en el interior de las estrellas. Por eso las reacciones de fusión tienen lugar en las estrellas. Si yo quisiera hacer una reacción de fusión en la Tierra, en una central nuclear, no habría cómo fabricar, de qué material usar para fabricar el reactor, porque a esa temperatura se evaporaría. Se han propuesto soluciones a ese problema, pero todavía no han tenido éxito. Esto explica por qué en 1989 se produjo un gran revuelo cuando estos dos señores, Martin Fleischmann y Stanley Pons, anunciaron en una conferencia que habían producido reacciones de fusión a temperatura ambiente. Recuerden, esas reacciones deberían producirse a temperaturas de millones de grados. Ellos, sin embargo, decían haberlo logrado a temperatura ambiente. Es decir, habían logrado tener todas las ventajas de la fusión, abundancia de materiales, mayor energía, mayor seguridad, sin su desventaja principal, que era el de la temperatura. Cuando esto se anunció y ellos publicaron el detalle de lo que habían hecho, en todo el mundo los laboratorios se pusieron a tratar de reproducir eso. O sea, hacer lo que ellos habían dicho que hicieron y obtener los resultados que ellos dijeron que habían obtenido. No hubo caso. Además descubrieron que el método que ellos habían usado daba lugar a un montón de errores, así que esto que se llamó la fusión fría, reacciones de fusión a temperatura ambiente, quedó en el olvido. Ya pasaron casi 30 años y sigue siendo una fantasía. Algunos recordarán que la película El Santo gira alrededor de este problema. Transcurre en Rusia durante una crisis de energía, entonces un millonario vinculado a la política contrata a El Santo para que robe la fórmula de la fusión fría. Bueno, eso, repito, por ahora es una fantasía. ¿De qué se trata? ¿Qué le pasa ahí a Milhouse? ¿Dónde está? ¿Dónde transcurre esa escena? En una isla. Recuerdan que el ómnibus que lo lleva cae al agua, que tiene que sobrevivir en una isla, sin comida, que amenazado por un jabalí. Está inspirado en una novela llamada El Señor de las Moscas, del premio Nobel William Golding, que se hizo en una película, que la película ahora trata de unos chicos que son cadetes que después de la mitad, los van en avión, pero caen al agua, los chicos se salvan, pero también en la desierta, y los niños se pelean por la comida, hay un jabalí que se come las cosas. No cabe duda que este episodio está inspirado en esta novela porque un montón de detalles. Por ejemplo, en la novela, cuando uno de los chicos quiere llamarlo a todos los demás porque tiene que decir algo, sopla por un caracol, usándolo como corneta. Por eso acá el que hizo la nota tuvo un caracol. Bueno, va a hacer exactamente lo mismo en este episodio. En la novela, los chicos quieren hacer fuego, quieren hacer escenas a los barcos, a los aviones que están buscando, no tienen foco, no tienen encendedor. Entonces uno de los chicos le saca los anteojos a bordo y los usa para encender el fuego, concentrando los rayos del sol, completamente. Algunos de ustedes hizo eso
era claro que el personal para hacer fuego. Ustedes pueden hacer fuego con una lupa, porque la lupa tiene la capacidad de concentrar en un punto los rayos de la energía del sol y elevar la temperatura para encender el fuego. Por eso las lupas técnicamente se llaman lentes divergentes. Convergentes en punto. Los anteojos pueden usar lentes llamadas divergentes, que abren los rayos del sol, desparraman más el calor. Es absolutamente inútil para hacer fuego con el miope como haríamos con una lupa. Si el autor hubiera sabido esto, habría hecho que el personaje, en vez de miope, fuera hipermétrope, que es el efecto contrario. Los anteojos de los ciudadanos sí funcionan como lupas y sí sirven para hacer fuego. Vuelvo al episodio. ¿Alguien recuerda cómo usan los anteojos en este episodio para hacer fuego? ¿Qué hacen? Los golpean contra una piedra para sacar chispas y con las chispas encender el fuego. Porque los autores del episodio sí sabían que los anteojos de un miope no sirven para hacer fuego. ¡Ay, mírame! Convierto la luz en azúcares complejos. ¿Qué dijo? Un árbol convierte la luz en azúcares complejos. ¿De qué está hablando? ¿Cómo se llama eso? ¡Maldito débil de cerebro! Ya no podía... Efectivamente, los árboles, las plantas de hojas verdes en general, toman el dióxido de carbono de la atmósfera, el agua de la tierra y con la ayuda de la luz del sol, de la energía de la luz del sol, producen sustancias orgánicas complejas de la familia del azúcar, como por ejemplo la celulosa. Y además liberan oxígeno. Por eso el papel de las plantas en el mantenimiento de la atmósfera. Además, cuando después quemamos esa leña, esas sustancias orgánicas complejas, la reacción química que se produce es esencialmente la contraria. Esas sustancias se coordinan con el oxígeno de la atmósfera y producen dióxido de carbono, agua, que no la vemos porque queda como vapor, y energía. La energía, la luz y el calor que nos dan una fogata cuando quemamos leña, es la misma energía que el árbol absorbió del sol durante su crecimiento por el proceso de fotosíntesis. Así que cuando ustedes hagan un asado, pueden decir que están usando energía solar, energía almacenada por el árbol gracias a la fotosíntesis. Amigo cloruro de sodio. Por supuesto, todos acá estamos en contra del acoso escolar, ¿verdad? Los que vivimos en zonas donde no hay nieve y nos dicen esto de que el cloruro de sodio, la sal, se usa para derretir la nieve, por ahí pensamos que es un mito, una fantasía, pero no es real. En el agua líquida, las moléculas están sueltas. O sea, si yo tengo acá un balde de agua y lo vuelco, el agua se desparrama por el piso, como si en el balde hubiera pelotitas de ping-pong. Las pelotitas se desparraman por el piso porque están sueltas, como están sueltas las moléculas en el agua líquida. En cambio, en el hielo y en la nieve, las mismas moléculas ya no están sueltas, están ligadas, enganchadas unas con otras, como cuando en la frutería hacen una pila de naranjas. Esa estructura regular, donde cada molécula no se mueve, sino que está enganchada con las demás, se denomina cristal. El hielo, la nieve, es agua cristalizada y es sólido porque las moléculas no se pueden mover. ¿Qué papel juega la sal, el cloruro de sodio? Bueno, si el agua tiene sal disuelta, las partículas que forman la sal
iones de cloro y de sodio se interponen entre las moléculas de agua y dificultan la formación de cristales. Las moléculas se quieren acomodar formando esa estructura regular y no pueden o les cuesta más porque hay otras partículas en el medio molestando. Por eso el agua se conserva líquida a una temperatura a la que normalmente debería congelarse. Eso se conoce como descenso crioscópico, descenso del punto de cristalización del agua. Y es la responsable de que se pueda usar la sal para derretir la nieve. No es necesario para disfrutar la astronomía, Bart. Ahí están todas las constelaciones de las que has oído. Ahí está Orión, el Cisne, las carrozas. No se parecen a sus nombres. Tienes que usar tu imaginación. Mira, los 3 Reyes Magos. ¿Pero quién les pone nombre? El que las descubre. Yo espero descubrir algo que pueda llamarse como yo. ¿Y nunca he encontrado nada? Una vez, pero cuando llegué al teléfono mi descubrimiento había sido reportado por un tal Kohoutek. El chiste que acaba de pasar, porque para entender este chiste, repito, acaba de pasar un chiste, pero para entenderlo hay que tener por lo menos 50 años. Porque cuando Skinner dice que descubrió algo en el cielo, pero que le ganó de mano un tal Kohoutek, Skinner se refiere a este señor, Lubos Kohoutek, un astrónomo nacido en la actual República Checa, que en 1973 descubrió el cometa que lleva su nombre, el cometa Kohoutek. Cometa que fue famoso en su momento. Se lo llamó el cometa del siglo XX. Los cometas normalmente son una especie que pasa cerca del Sol, el hielo se derrite, el polvo se libera y brillando bajo la luz del Sol deja una estela luminosa. Esa cola que dibujamos cuando hacemos la estrella de Belén, por ejemplo, es polvo que se desprende del cometa y que brilla bajo la luz del Sol. Una mira al cielo y dice, ah, sí, hay un cometa, porque la estela que deja es característica. Kohoutek descubrió este cometa cuando todavía estaba muy lejos del Sol, o sea, cuando todavía no dejaba una estela luminosa. Aún así lo pudo identificar. Eso significaba que era un cometa muy grande. Efectivamente, parece que era el cometa más grande que se había descubierto hasta ese momento. Además, los cálculos indicaban que iba a pasar muy cerca del Sol. O sea, ya era grande, iba a pasar cerca del Sol. Cuando llegara el momento, iba a ser un espectáculo notable. Un objeto tan grande brillando tanto cerca del Sol. Por eso se lo llamó el cometa del siglo. Y durante todo el año 1973, en la radio, en la televisión, en los diarios, hacían entrevistas con astrónomos, nos explicaban cómo había que hacer, dónde, cómo había que mirar. Tan popular fue que, por ejemplo, Pato Lucito le dedicó una historieta. Al final fue un fracaso. Primero porque no era hielo y polvo, era una roca maciza, así que cuando pasó cerca del Sol no había polvo que se desprendiera y que dejara una estela luminosa. Además, cuando se suponía que estaban dadas las condiciones óptimas para su observación, el cielo se nubló y solo pudo ser observado en muy pocos lugares de la Tierra donde casualmente el cielo estaba despejado. Así todas las metáforas espaciales para describirlo son unas compactas de profundidad espacial, lápices labiales en extraordinarios tonos de futuro y cosméticos para pestañas en siderales tonos de moda. Por supuesto eran los mismos del año anterior a que le habían cambiado de etiqueta. Asume que las raíces cuadradas de dos datos de un triángulo isósceles que es igual a la raíz cuadrada del lado resultante. Eso es el equilátero, idiota. Bueno, hace un rato Homero nos sorprendía demostrando que sabía lo que era la fotosíntesis, sabía que Newton había nacido el día de Navidad. Acá volvemos a la normalidad. Parece que Homero está recitando el teorema de Pitágoras, pero no pega una, dice todo mal. Dice, la suma de las raíces cuadradas debería haber dicho los cuadrados. De los dos lados, no, los catetos, algunos que forman 90 grados. De un triángulo isósceles, no, debería decir rectángulo. El que lo corrige, que dice equilátero, también se equivoca. Y es igual, de nuevo, al cuadrado, no a la raíz cuadrada, y el lado restante que es la hipotenusa. Bueno, este es el Homero que conocemos.
Esto es lo que vagamente Homero recuerda que alguna vez le enseñaron en la escuela sobre el teorema de Pitágoras. Y no es así. Cuando Homero dice lo que ustedes acaban de escuchar, no está pensando, no está reproduciendo de... igual a la raíz cuadrada del otro lado. Bueno, esto es El Mago de Oz, una película que tiene casi 80 años, que seguramente Homero vio 80 veces en la televisión, y cuando dice lo que ustedes escucharon, no está pensando en el teorema de Pitágoras que le enseñaban en la escuela, está pensando en lo que vio en la película. Y no es el único en la familia en ese sentido. La suma de las raíces cuadradas de dos lados de un triángulo isósceles es igual a la raíz cuadrada del lado faltante. Eso no es correcto. Sí, no, ya son mis líneas como el espantapájaros en El Mago de Oz. Y yo soy Alexander Graham Bell, inventor del teléfono. Tú me lo robaste a mí, Eliza Gray. Bien la patente. Normalmente decimos que el inventor del teléfono fue Alexander Graham Bell, ese que está ahí a la izquierda. Pero las cosas como el teléfono, la radio, el auto, la televisión, cosas de cierta complejidad, rara vez son inventos de una persona. Generalmente son resultado del trabajo de mucha gente que a lo largo de los años va encarando y resolviendo los problemas que aparecen, hasta que hay uno que llega primero, entonces a ese le atribuimos el mérito, pero llega primero apoyado en el trabajo de los que lo precedieron. Cuando Graham Bell estaba trabajando en esto, cómo construir un aparato que nos permita comunicar a gran distancia, etcétera, etcétera, mucha gente estaba trabajando en lo mismo. Edison, por ejemplo, trabajaba en eso. Y también estaba ese señor que apareció ahí, Elijah Gray, aunque en realidad estaba trabajando no exactamente en ese problema, estaba trabajando en un problema parecido. De casualidad descubrió cómo transmitir la voz a grandes distancias. Pero como no era lo que estaba buscando, no le dio importancia. Y cuando se dio cuenta de que lo que había logrado no era lo que él quería, pero que de todas formas valía la pena, fue a la oficina de patentes, pero ya era tarde. Porque el mismo día, unas pocas horas antes, Graham Bell había presentado una solicitud por un invento similar, y por eso la tradición dice que el inventor del teléfono fue Graham Bell, y nadie se acuerda del papel de ese pobre Elijah Gray que llegó tarde a la oficina de patentes, salvo por supuesto los guionistas de los Simpsons. Sin embargo, hoy sabemos que el verdadero inventor del teléfono, en el sentido de la primera persona que fabricó un aparato para comunicarse, etcétera, etcétera, no fue Graham Bell, no fue Elijah Gray, tampoco fue Edison, fue este señor, Antonio Meucci, el italiano que vivía y trabajaba en Estados Unidos, que unos años antes de Graham Bell ya había logrado construir un teléfono. Meucci era un hombre pobre y parece que patentar un invento es caro, hay que pagar derechos, contratar abogados. Él no tenía plata para todo eso, solamente pudo tramitar una especie de patente provisoria que tenía que renovar todos los años, mientras iba con su teléfono primitivo, hacía demostraciones públicas, visitaba empresas a ver si alguna quería invertir y ayudarlo a desarrollar el invento. Por alguna razón no tuvo éxito, y cuando se enteró de la patente otorgada a Graham Bell, sospechó que alguna de las empresas que él había ido a visitar le habían dado información a Graham Bell. Hizo un juicio, tampoco tuvo suerte con el juicio, que se cerró en 1889 con la muerte de Meucci, y Meucci ahora, como antes de Elijah Gray, cayó en el olvido como inventor del teléfono. Hasta que en el año 2002, o sea, casi 120 años después, la Corte Suprema de Estados Unidos reabrió ese juicio, volvió a analizar las pruebas, los testimonios presentados, y decidió que efectivamente le correspondía a Meucci el mérito por la invención del teléfono. Sigue siendo de todas maneras Meucci una figura poco conocida, salvo tal vez por un detalle, y es que es mencionado en esta película, que es de 1990, o sea, es anterior a la consagración oficial de Meucci como inventor del teléfono. Al principio de la película le dan al padrino una especie de placa conmemorativa
y le dicen, esto se lo manda a la Fundación Antonio Meucci. Y cuando el padrino pregunta, pondría cualquiera, a Meucci que lo conoce, le dice, era un italoamericano que inventó el teléfono antes que Graham. Así que por lo menos los responsables, el director, el escritor del padrino, sí conocían la historia de Meucci y la invención del teléfono. Además, un detalle, este actor, que es el que entrega la plaqueta y le explica al padrino quién fue Meucci, se llama Joe Mantegna, suele hacer papeles de mafioso, y en particular es el que hace la voz de Tony el Gordo, el jefe de la mafia en Los Simpsons. Así que esta historia, después de toda esta vuelta, volvió con un episodio de Los Simpsons. Ese que está ahí se llama David Cohen. Es uno de los que apareció en la lista de guionistas y productores que puso al principio. Es licenciado en física y doctor en computación y uno de los responsables de la producción de Los Simpsons. Y fíjense, ahí parece que está volando. Está volando. Está haciendo lo que se conoce como paseo de gravedad cero. Se suben a un avión, el avión levanta vuelo, levanta vuelo, levanta vuelo, levanta vuelo, en un momento dado apaga el motor. En realidad no lo apaga del todo, pero lo pone al mínimo. De todas maneras el avión sigue subiendo, alcanza una altura máxima, comienza a caer, hasta que obviamente el piloto reenciende, reactiva los motores para recuperar el control del avión. Pero ante ese vuelo que hace, dura más o menos un minuto con los motores apagados, con los motores al mínimo, no se experimenta la gravedad dentro del avión. Es una técnica que desarrolló la NASA en los años 60 para entrenar a los astronautas en condiciones, a que aprendan a manejarse en condiciones de gravedad cero. Y es tan simple, tan elemental. Este es un avión que hace un pequeño vuelo con los motores apagados. Una empresa ya le buscó la vuelta a esto para hacer un negocio. Equipó un avión con estas características y ofrece paseos de gravedad cero para que la gente común pueda experimentar qué se siente flotar como si no hubiera gravedad. Y David Cohen y Mark Renning hicieron este vuelo y filmaron su experiencia. And here we go. I think we go up and then drop about 3,600 feet or something during the wing portion, and plus there's acceleration and deceleration, so probably about a mile drop each time, actually. Luckily, there's no one that's slowed down. You know what's amazing about this? People ask, do you get sick? No, you do not get sick. In fact, I eat a little snacks before we go up, and acá está tratando de comer un chocolate, pero se le escapa. Eating an M&M. That's a very highly evolved space experiment. I ultimately failed. It's much more difficult than you'd think. Well, I succeeded in eating it, but I failed to eat it out of the air. It's pretty hard. Here's the deal about big weightless. Acá les avisan que el avión está por volver a volar normalmente y que va a volver la gravedad. Por eso les piden que se sujeten. Fíjense que en un caso todos caen. Coming down, because gravity does return. That's why the floor is padded. Según averiguó el chiste, este sale unos $7,000. Que le mandó la factura a la compañía Fox como si fueran gastos de producción de Los Simpsons, porque poco después él aprovechó su experiencia para que sus personajes también lo vivieran. Y vamos, señores, la máxima experiencia con Sam Rolla. Mírame, hijo, bueno, como el perro de Superman. Vamos a la cabina. Bueno, con esa escena no les digo mucho, pero les cuento que en este episodio la maestra de Bart tiene que viajar a Orlando, Florida, y todos los demás la acompañan. ¿Alguien recuerda por qué? ¿Qué tiene que hacer ella ahí en Orlando, Florida? La habían nominado al premio de Maestra del Año y tenía que ir a Florida a ver si lo recibía. ¿Lo gana el premio? A ver, acá creo que lo dice. Julio Estudiante, un profesor de matemáticas que enseñó a jóvenes pandilleros que las ecuaciones
Ustedes pueden pensar que dice Julio estudiante, porque estamos escuchando el episodio hablado en nuestro idioma. Muchas veces le cambian los nombres a los personajes. Homero no se llama Homero, se llama Homer, pero en las versiones para Latinoamérica se le puso Homero. Bueno, pero no es este caso. Si ustedes podían escuchar el episodio tal como fue emitido en Estados Unidos, hablado en inglés, la presentadora dice Julio estudiante. Y dice ese nombre, es un nombre español, porque los guionistas que idearon este incidente y crearon este personaje estaban pensando en alguien real. Estaban pensando en Jaime Escalante, que suena medio parecido a Julio estudiante. Era un profesor de matemáticas boliviano que en la década de 1960 emigró con su familia a Estados Unidos. Ahí tuvo que empezar de nuevo porque el título de profesor que él había obtenido en Bolivia no lo habilitaba a enseñar en las escuelas de Estados Unidos, así que empezó de nuevo, estudiaba de noche, durante el día trabajaba en un restaurante, limpiando el piso y lavando platos, y cuando se recibió lo mandaron a la peor escuela, donde nadie quería ir, la que estaba en el barrio más pobre y más peligroso, donde sus alumnos eran jóvenes pandilleros. Y sin embargo, él logró una conexión muy especial con sus alumnos. Era el inmigrante y muchos de sus alumnos también. Muchos de sus alumnos ni siquiera hablaban bien inglés. Él les podía enseñar en castellano. Así que logró una conexión muy especial. Les despertó el interés por las matemáticas y podemos decir que les enseñó que las ecuaciones diferenciales son más poderosas que las balas. Que la buena instrucción, la buena formación es más útil que el manejo de un arma. En Estados Unidos existe un plan por el que los estudiantes de último año de la escuela secundaria pueden rendir libre materias de la facultad para adelantar la carrera. Y él alentó a sus alumnos a que se presenten en los exámenes de matemática. Contra el consejo de los demás profesores que decían, estos chicos apenas hablan el idioma, vienen de hogares humildes, tienen que trabajar después de clase para ayudar a la familia, apenas pueden con la escuela. ¿Para qué someterlos a eso si no iban a poder? Él dijo que sí, como que no iban a poder. ¿Por qué no van a poder? Él les iba a ayudar, les iba a dar clases, sus alumnos eran capaces de hacer lo mismo que cualquiera. 5 de sus alumnos aceptaron el desafío, rindieron el examen, 4 de los 5 aprobaron. Y eso ya era un resultado interesante, teniendo en cuenta que se trataba de una escuela pública, en un barrio pobre, compitiendo con las escuelas más importantes del país. Además, alentados por ese resultado, en los años siguientes más chicos se anotaron estos exámenes. En 1984, unos pocos años después de esto, 18 alumnos de Escalante dieron el examen los 18 aprobaron. Esos exámenes fueron declarados nulos por las autoridades que decidieron que los chicos habían hecho trampa. Lo que había pasado es que habían cometido todos el mismo error y eso se tomó como indicio de que se habían copiado. Habían cometido el mismo error porque habían escrito todo junto, entonces algunas cosas no las conocían del todo bien. Él quiso intervenir para aclarar eso, no lo dejaron. Los chicos apelaron a la decisión de las autoridades, no fueron escuchados, porque en el fondo estaba el prejuicio de que estos chicos, que apenas hablan el idioma, que vienen de hogares humildes, que deben trabajar después de clase de ayudar a la familia, que apenas pueden con la escuela, no puede ser que hayan aprobado. Alguna trampa habrán hecho y se acabó. Los chicos dijeron, bueno, lo vamos a dar de nuevo. Habían pasado 3 meses, el examen había sido fin de curso y esto ocurría a comienzo del curso siguiente. Tuvieron un fin de semana para repasar, después de 3 meses sin haber estudiado, dieron el examen en condiciones controladas y todos volvieron a aprobar. Este incidente le dio fama nacional a Escalante, especialmente por los grupos que defienden los derechos de los inmigrantes, al punto que hasta se hizo una película que fue parodiada a su vez en Los Simpsons, sobre la vida de Jaime Escalante y en particular sobre este examen que hubo que repetir por los prejuicios de la gente. Ahí Escalante murió en el año 2010. En Buenos Aires, en el barrio de Liniers, donde se concentra la comunidad boliviana, hay un centro cultural que lleva el nombre de Jaime Escalante. La película la pasa cada tanto, generalmente en el canal
canal TCM que pasa películas viejas, y si no la pueden ver completa en YouTube. Se la recomiendo, es muy interesante. Bueno, podríamos seguir un rato largo, llevo casi una hora hablando. Yo solamente espero haberles demostrado cuánto contenido adicional hay en Los Simpsons, que probablemente ustedes no habían notado antes, así que los invito a que la próxima vez que vean un episodio presten especial atención, porque a lo mejor descubren algo que hasta ese momento no habían notado. Y no quiero seguir porque me asusta un poco qué están pensando ustedes de mí en este momento. Muchas gracias. Si les interesó, los invito a que visiten esta página donde yo comento estas cosas. Por traernos a este especialista que nos va a permitir a todos mirar de otra manera o prestar más atención cuando miramos esta serie, ¿no es cierto? Que parece muy divertida, pero que como todas las series, generalmente así de dibujos animados, tienen un trasfondo serio, ¿no es cierto? Que es real que contar. Gracias.